Hola, buenas, soy Francisco José, estudio en Ciudad de los Muchachos y hoy os vengo a presentar sobre OBS y Stream Elements. Vale, lo primero que quiero hablar es un poco exactamente qué es OBS. OBS son unas siglas que significa Open Broadcaster Software. Es un programa de código abierto y completamente libre, lo cual significa que es completamente gratuito para uso y su principal uso es para la grabación y transmisión de la pantalla del ordenador. Y ahora quiero hablar sobre lo que también voy a presentar, que es Stream Elements. Stream Elements es un plugin para directos dentro del propio OBS, el cual es completamente gratuito también, y lo que principalmente hace es añadir funciones extra para los directos. Y actualmente compite directamente con Streamlabs, que es otra aplicación con base de código de OBS. ¿Dónde se puede conseguir OBS? Bueno, en la presentación aquí he puesto, dentro de esta imagen hay un link el cual te lleva a la página web. Dentro de la página web es muy fácil descargarlo, hay un propio botón para descargarlo para Windows o para Linux y directamente es un proceso de instalación bastante sencillo. Al igual que Stream Elements se consigue también en su página web y ahora vamos a ir a la página web porque está un poco oculto para descargarlo, porque parece que tienes que iniciar sesión y tal, pero no hace falta nada. Os voy a hablar un poquitín sobre la estructura de OBS. Las estructuras de OBS principalmente funcionan en base de escenas y fuentes. Existen varias escenas y varias fuentes. Tú creas una escena, dentro de esa escena puedes tener varias fuentes, ya sea, por ejemplo, tu cámara, puedes traer una cámara web que tengas, poner una imagen y demás. Y luego puedes tener varias escenas en las cuales puedes, entre ellas, cambiar. Si por ejemplo estás en directo, cambiar, estás en un juego y tienes de una forma puesta la pantalla para que se vea de otra forma. Y para eso existen lo que ponen aquí, que son las transiciones, que son como pequeñas transiciones que hacen una pequeña animación y demás. Además, lo bueno que tiene es que si quieres cambiar de escena, no necesitas sí o sí darle y automáticamente va a cambiar. Puedes dejarlo bloqueado para tú trabajar en la otra escena por si tienes que cambiar algo y cuando tú quieras darle para que haga transición. Luego existen también filtros, como pone aquí, para cada una de las fuentes, ya sea, por ejemplo, la cámara, si tienes un croma, puedes eliminar el croma para que se te vea completamente transparente. Y también hay otros filtros que tienen, pero son bastante más liosos, incluso yo no los entiendo. Luego tiene su propia configuración, la cual generalmente al instalar OBS te dice si quieres hacer retransmisiones o grabaciones o directamente como tú quieras y demás. Hay configuraciones según el ordenador que tengas y demás, pero ahora os enseño un poquitín lo que puede haber también. Bueno, aquí se puede ver un poco cómo es la estructura más o menos de cómo se ve la versión más actual de OBS. Os voy a decir una cosa, aquí estas dos cosas de aquí no deberían aparecer, ya que estos dos son sobre Stream Elements, que ya está instalado, ¿vale? Entonces aquí se puede ver que tienes el mezclador de audio, el cual te pone el audio del escritorio que tengas seleccionado y también el audio del micrófono. Aquí puedes retocarlo y demás, y dando estos botones, aquí estos tres puntitos, le puedes dar a los filtros. Además aquí está el tema de las transiciones, que puedes seleccionar cuánto dura, qué tipo de transición, si quieres añadir otra transición y demás. Y aquí está, por ejemplo, las escenas. Puedes ver que tengo varias escenas y dentro de estas escenas existen varias también fuentes. Y dentro de estas fuentes, como pone aquí, se ven filtros pero está sin seleccionar. Si seleccionas una de las fuentes puedes poner un filtro. Luego, Stream Elements, que es exactamente lo que añade. Como hemos dicho antes, añade funciones extra para los directos. Una de las principales funciones es dentro del propio OBS, al lado de la pantalla de previsualización, puedes ver el chat, por así decirlo, de la plataforma que estés utilizando, ya sea YouTube, Twitch, Facebook y demás. También te aparece un panel de actividad. El panel de actividad básicamente es, por ejemplo, en Twitch cuando alguien te sigue o te hace o cualquier cosa, te va a salir ahí. Luego tenemos una funcionalidad que me mola bastante, que es la posibilidad de tener overlays. Overlays básicamente es, por ejemplo, si tú ves un streamer de Twitch, a veces tienen puesto como una barrita de progreso de cuántos suscriptores tengo, cuántos están suscritos, y si llego a ese punto, hago algo. Pues por ejemplo, esto es lo que hace el overlay, va automáticamente, va a tu canal, ve quién está suscrito y lo va sumando poco a poco. Ahora vamos a ver cómo se ve más o menos. Y una función bastante importante también son los bots. Te permite implementar bots en tu canal, ya sea principalmente, por ejemplo, en Twitch. Existe un bot propio de ellos, el cual es configurable, tiene su propia configuración, es bastante lioso y tienes que entenderlo, pero es bastante útil. Por ejemplo, también te permite poner incluso música en los directos, que la gente pide música en los directos, entonces mola bastante.
Y aquí quieren una imagen de cómo se vería el completo Streamlabs, o sea, cómo se vería con Stream Elements ya instalado. Como podéis ver aquí está el chat del stream, que está aquí, pues aquí en este caso es Twitch, y aquí está al lado el feed de actividad, ¿vale? Podemos ver la gente que se ha suscrito, ha hecho follow y demás. Es bastante útil. Luego está aquí la opción de iniciar streaming y un poco de información de tal. Vale. Bueno, estos son dos ejemplos de vídeo que no voy a poner, ¿vale? Son dos vídeos que se ha grabado con OBS para que más o menos se vea cómo más o menos va la resolución, cómo se ve y tal. OBS actualmente solo permite grabar a 1080 y a 60 frames por segundo, pero no sé si en un futuro quizás lo actualicen y pongan incluso más frames por segundo, ya que las pantallas es 60 frames por segundo para las pantallas, pero hay pantallas de más de 60 de refresco. Bueno, este sería el final, pero vamos a hacer un poco una parte práctica sobre OBS, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Vamos a hacer... A ver... Se está abriendo, vale. Aquí podemos ver ya OBS, ya está instalado Stream Elements y demás, ¿vale? Y podemos ver, por ejemplo, aquí yo he hecho las fotos que tenía son de mi otro ordenador. Y se puede ver aquí, por ejemplo, podemos ver la fuente que tengo. Por ejemplo, ahora mismo solo se ve la pantalla, ¿de acuerdo? Podemos ver que está viéndose la pantalla al completo y demás. Y podemos ver que incluso el micrófono, si me acerco así un poco al portátil, automáticamente detecta que hay audio. Esto se puede bajar y subir por si quieres que se escuche más bajo o menos alto. Por ejemplo, tengo otra que es para directos, que bueno, puse así un poco, pero se puede ver, por ejemplo, que esto es, por ejemplo, un overlay, se puede ver aquí, que funciona con una propia página web de ellos. Esto tiene su propia página web y lo puedes montar. Y existe otro que es, bueno, se ha puesto a la vez, que es esto de aquí, por ejemplo, se ve chiquitito, pero es, por ejemplo, el goal de followers, por cuántos followers quieren. Y como podéis ver, he puesto la cámara, que se puede ver un poco mal, pero es la de cámara de portátil. Pero se puede ver la cámara al completo y podéis veros a vosotros y demás. Podéis ponerla donde queráis, generalmente. O sea, si vosotros le dais, por ejemplo, seleccionáis aquí la cámara y podéis moverla donde queráis vosotros. Y te os permite ajustar el tamaño y demás, es bastante útil. Vale, vamos a hablar de la otra escena que es más sencilla. Y voy a enseñaros un poco, por ejemplo, mira, el tema de filtros le podemos dar aquí. Además, si tienes varias pantallas, puedes decidir qué pantalla grabar. Bueno, a mí no me sale, pero si por ejemplo ponemos esto en extendido para que sean como dos pantallas, por ejemplo, me dejaría elegir, por ejemplo, el proyector como otra pantalla. Pero bueno, luego podemos aquí ver el tema de los filtros. Así no aparece un poco, parece que no hay nada, pero lo único que tienes que darle es al más y te aparecen, como puedes ver, un montonazo de filtros de color y demás, por si quieres que se vea distinto la imagen y demás. Tiene un montón de cosas. Lo mismo con el filtro de audio. Aquí te vas y tienes filtros aquí y es lo mismo. Tienes un montón de filtros, por ejemplo, de compresor, de eliminación de ruido, que es bastante útil y demás. Otra cosa que no he mencionado, que me gusta bastante de OBS, es esta opción de aquí, que se llama buffer de repetición. Esto básicamente lo que hace es bastante interesante. Por ejemplo, si tú estás... Se puede utilizar más cuando estás jugando. Si estás jugando y activas esto, principalmente lo que hace es... Está grabando constantemente, pero no te va a grabar todo absolutamente, como si estuvieses grabando una grabación completa normal. Lo que hace es... Te está grabando consecutivamente todo el rato, pero tú te puedes poner una macro, que ahora vamos a verla, que es muy sencillo. Le das al botón y te graba como un tiempo exacto que indiques tú de esa grabación. Entonces solo te guarda, por ejemplo, si pones que te guarde un minuto de una grabación, te guarda solo un minuto. De todo lo que has hecho, el minuto anterior te lo guarda. Es lo que hace. Entonces es bastante útil si ha ocurrido algo, por ejemplo, en un juego y quieres grabarlo, le das, y si tienes puesto, yo que sé, por ejemplo, 5 minutos para que dure más, te guarda 5 minutos de la grabación, pero no te graba toda la grabación entera. Entonces cuando terminas el buffer de repetición, solo te quedan los segmentos que has decidido tú guardar. Entonces eso es bastante útil. Pero bueno, si quieren que haga los ajustes, vale, aquí está. Bueno, luego el tema de ajustes solo es un poco sencillo. El tema general es, pues, por ejemplo, el idioma, las salidas que hay y demás. No hay mucho en general que sea importante. Lo más importante, por ejemplo, es en emisión. Puedes poner el servicio que quieres utilizar, ya sea Twitch, aparece creo que aquí YouTube y demás. Puedes ver YouTube, Facebook Live, Twitter incluso, bastante útil. Y aquí, por ejemplo, me dice conectar cuenta, no lo voy a hacer. Aquí en la salida esto es bastante importante. Aquí puedes poner principalmente toda la configuración de cómo quieres que se vea luego en el directo. Por ejemplo, yo aquí, como es un portátil un poco mal, he puesto para que el uso de destino sea muy rápido, para que no chupe tantos requisitos el OBS.
he puesto el perfil en alto para que tenga más prioridad. Por ejemplo, tenemos el control, esto es un poco rollo, pero lo más aquí en tema de directos lo más importante es el uso de destino, el perfil y el bitrate. El bitrate es básicamente a cuánta velocidad de internet vas a retransmitir. Cuanta mejor conexión de internet tengas, mayor puede ser el bitrate. Yo por ejemplo he puesto 6000 porque es algo un poco así entre medias y demás. Entonces es bastante útil. Y luego el codificador, se me olvidó mencionarlo, el codificador es con qué estás en sí haciendo la retransmisión, ya sea con tu procesador o con tu gráfica. Aquí en este punto exacto me parece que es la gráfica. Es que no está también explicado, por ejemplo, si tienes una tarjeta gráfica Nvidia, tiene un propio un código codificador que se llama Nvidia Code. Entonces eso es bastante útil. En grabación tenemos más o menos lo mismo, como podéis ver el codificador y luego en dónde queremos guardarlo y el formato en que queremos guardarlo, o sea FLV o en mi caso MP4 que me parece más sencillo. Y abajo, bajando aquí, tenemos las mismas configuraciones que el otro. Aquí el tema del bitrate, como es menos importante porque no estás grabando localmente, no estás retransmitiendo a nadie, puedes ponerlo altísimo porque va a dar igual. Entonces yo por ejemplo he puesto 20.000. Y eso es lo mismo. Tema de audio, pues aquí puedes por ejemplo configurar si tienes varias pistas de audio para que tenga un bitrate distinto y demás. Yo como no toco mucho esto, no hace falta. Normalmente tienes un micrófono, unos cascos y con eso ya está. Y aquí está el buffer de reproducción que se tiene que activar y por ejemplo yo tengo puesto 600 segundos. Entonces si pongo a grabar, pues activo el buffer, le voy a grabar los 600 segundos posteriores a antes de que le diese. En el audio podemos, pues por ejemplo, poner la frecuencia y luego pues todo el tema de los micrófonos que queremos utilizar y demás. En vídeo se puede poner a qué resolución quieres que grabe la pantalla y a qué resolución quieres que salga esa pantalla. Generalmente lo mejor es ponerla como está, pero se puede reescalar para, por ejemplo, grabes a 1080 y salga a 720 y luego los frames por segundo que graba, que generalmente si tienes un PC malo, 30 frames, si tienes un PC que crees que puede, puedes ponerla a 60 frames. Y aquí está lo que yo dije que son los atajos. Aquí por ejemplo, estos son macros básicamente, aquí puedes darle, tienes un montón de opciones y básicamente puedes poner combinaciones de botones para que automáticamente, por ejemplo, inicies una grabación, inicies un directo o por ejemplo, lo del tema del buffer de reproducción para que inicie. Podéis ver aquí, pone iniciar buffer de reproducción y pone detenerlo. Esto es para que empiece el buffer, para que se inicie, pero para que te guarde está por aquí abajo, si no recuerdo mal. Para que te lo guarde es otro botón distinto, si no recuerdo mal. Si no lo han cambiado, porque puede ser que lo hayan cambiado. Pues lo han cambiado. Bueno, me lo han cambiado, pero sí, básicamente probablemente sea esa misma opción. ¿De acuerdo? Y por ejemplo también la cámara virtual, directos y demás. Tema de accesibilidad, bueno pues si por ejemplo eres daltónico, puedes cambiar todos los colores que quieras para que no... Por si no ves el verde, lo ves azul para cambiarlo al color para que lo veas del color que quieras. Entonces esto es bastante útil para gente así. Y en avanzado pues hay más configuraciones, por ejemplo de vídeo y tal, esto es más complicado, entonces de aquí no se suele tocar nada, por eso mismo. Y no hay mucho más. Bueno, la cámara virtual, que se me olvidó mencionarla, que es básicamente si no tienes una cámara, pues poner esta pantalla para que se retransmita como si fuese una cámara. Entonces, si no tienes cámara y en vez de compartir la pantalla, pones esto como una cámara virtual y en cualquier aplicación que estés, ya sea en un Google Meet, en Discord o en Skype incluso, te sale OBS Virtual Camera y pones la cámara virtual de OBS. Y ya estaría, no hay mucho más. ¿Alguna pregunta a alguien? ¿No? Ya estaría.